esta charla que pretendemos que sea muy informal, muy íntima y muy en doble sentido. La idea es que conversemos en las dos vías. Nosotros pues queremos primero que todo agradecerle a la Biblioteca Pública Piloto por este tipo de espacios que se están ya como institucionalizando, se están volviendo más recurrentes. A la ciudad le hacemos muchos más espacios como estos para que podamos conversar muy tranquilamente de lo que hacemos, en este caso particular de la fotografía, y por eso pues me parece que la presencia de ustedes acá refuerza la necesidad de este tipo de espacios, que ojalá pues se mantengan y que obviamente ustedes multipliquen a sus amigos, a familiares, esto para que podamos tener más público y pueda permanecer. Nosotros vamos a hablar un poco de un proyecto que hicimos juntos que se llama Medellín en 12 palabras. Pero bueno, antes que nada yo quiero pues como presentarme. Mi nombre es Diego Arango, soy profesor de fotografía en la Universidad de Medellín desde hace ya 19 años. He sido fotógrafo desde prácticamente 35 años, creo que empecé con la fotografía en el Colegio La Salle de Envigado. Allá por fortuna tuvimos la posibilidad de que en los cursos que teníamos, las asignaturas, había una que era vocacionales y tenían una opción fotografía. Era pues súper raro para la época. Hoy en día yo creo que también es extraño, pero afortunadamente un profesor se le ocurrió eso y desde ahí pues creo que algunos amigos fotógrafos, o algunos amigos que egresamos del colegio, hoy en día somos fotógrafos. Soy comunicador y publicista. Tengo una especialización en artes de la Antioquia y una maestría en comunicación educativa por la cuestión de mi vinculación docente que me hace estar permanentemente en formación. Digamos que lo que yo más rescato pues de mi trabajo es que me dedico a la docencia, pero no dejo de hacer fotos, porque creo que pues es coherente. Si uno enseña fotografía, no va a hacer fotos. Entonces estoy todo el tiempo en permanente, o una inquietud permanente sobre la fotografía, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el mundo, pues muy inquieto con la lectura, la investigación, porque creo pues que eso alimenta mucho el quehacer de la fotografía, no limitarse solamente a disparar una cámara, sino que también hay que estar pues como muy atento a ese tipo de situaciones que suceden para uno disfrutar más de esto que es la fotografía. Eso es una pasión pues total. Entonces esa es como la presentación mía. Catalina les va a hablar un poquito de lo que ella es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Jaramillo, soy comunicadora de la Universidad de Medellín. También fui docente hace ya un tiempo, docente en comunicación. Más en materia de periodismo, aunque la carrera pues como tal no tiene mucho enfoque hacia el periodismo, de todas maneras pues sí se contemplan algunas materias y algunas relacionadas con este. También fui correctora de estilo durante 4 años, tanto para la sello editorial de la universidad como para otras publicaciones académicas también, corporativas, hasta lares, pues digamos que he corregido textos, he escrito libros como escritora fantasma para algunas empresas, y actualmente no estoy dedicada como tal al medio, pues a la docencia, ni tampoco realizo algunos trabajos, pero más pues ya digamos que estoy en otro medio completo. Sin embargo la escritura sigue siendo parte de mi vida, como ese afán por escribir, por producir, sin ser pues como muy prolija tampoco pues en el tema. Tengo un blog que se llama Espacio de Crisis en Blogger.
en donde publico cuentos, más que todo relatos cortos, entonces digamos, va por ese tema. No he publicado formalmente pues en ningún medio. Y sí, pues este proyecto pues que hicimos con Diego ya hace ¿cuánto? Un año y medio. Fue muy interesante porque nunca pues habíamos combinado como esas dos pasiones nuestras, la fotografía en el caso de Diego y la escritura en el caso mío. Entonces parece que salió un producto muy bueno, muy interesante y es lo que les venimos pues a contar. Alguna vez el Instituto Henry Agudelo participó en la fiesta del libro. Ellos tenían allá una carpa que se llama la Carpa Azul y me invitaron pues como a participar con ellos de sus charlas al público que iba a la fiesta. Y el tema fue fotografía y literatura. Digamos que ahí empieza como esa inquietud porque como en esas búsquedas que les dije hace un momento que tengo yo permanentemente con la fotografía, alguna vez empecé a encontrar un montón de cuentos y textos de escritores sobre fotografía, o sea, literatura, ficción, y empecé a encontrar también como ese encanto de leer cómo estos personajes, estos autores hablaban de la fotografía a través de historias de ficción, por ejemplo, Italo Calvino, Héctor Alfacio Lince, se me están fijando, ahorita les voy diciendo más, pero hay muchos textos que yo empecé a coleccionar, a encontrar y a darme cuenta que ahí había también algo bello en el sentido de empezar a encontrarle otros caminos a la fotografía. El taller que hicimos allá fue muy bonito porque leímos algunos cuentos y al final la gente empezó a escribir historias sobre fotografía, cuentos breves, y fue pues bastante chévere la experiencia. Pero sí me quedó pues como la inquietud de poder seguir como vinculando esas dos áreas o esas dos pasiones, por mejor decirlo así, que son la fotografía y la literatura. Ahorita estaba viendo el texto que envié aquí a la piloto de presentación del proyecto y pues dice básicamente esto: Medellín en 12 palabras pretende rescatar los significados originales de algunas palabras que pronunciamos a diario y que han cambiado de sentido y de doliente. La plaza, el campanero, las bombas, el carrito, el muñeco y la terraza son algunas de ellas y reflejan la evolución imparable y vertiginosa de una ciudad que a veces pierde el norte y que no sabe cómo renombrar a sus cosas. El cambio es inevitable, ciertamente, pero la esencia permanece y las almas de esas palabras aún esperan a que les devolvamos su dignidad. Medellín en 12 palabras es un experimento que aborda la fotografía, la imagen y la palabra, el texto escrito. La combinación permite trascender lo visual y reconsiderar la premisa de que una imagen vale más que 1000 palabras, para correr el riesgo de que 1000 palabras valgan una imagen. Siempre hemos escuchado eso de una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces los contextos cambian o los contextos no necesariamente reflejan lo que la palabra quiere decir, perdón, lo que la foto quiere decir. Entonces yo cada vez encuentro que es muy necesario esa compañía del texto, la imagen fotográfica, incluso en un mero título, que el título muchas veces permite al público, al lector o al que vea la imagen, hacerse una idea mucho más completa de lo que uno pretende mostrar y que complementa pues como el ejercicio visual de la fotografía. Entonces uno va encontrando como esos elementos que van apareciendo y va buscando la manera que se crucen, que se unan. Por eso entonces en algún momento también de reflexión personal sobre la fotografía en Medellín, pues yo veo que es muy recurrente la presencia de fotografías que están como mostrando lo dañino de la ciudad, lo malo. Pues son cosas que hay que mostrar, pero yo creo que a veces nos estamos quedando en temas muy negativos, en temas que de pronto venden, que es también algo cuestionable y que hacen que muchos fotógrafos quieran de pronto desde ahí sobresalir, encontrar público, tener redes sociales muy activas, a partir de pronto de temas, como les digo, decadentes, que son parte de nuestra realidad. No digo yo que no se muestren,
pero que a veces se vuelven demasiado repetitivos y que yo creo que también nos perjudican un poquito en el sentido de lo que somos como ciudad, porque eso es parte de la ciudad, pero también hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, que no se mencionan, que no se visualizan. Entonces, esa inquietud por la literatura, la fotografía, la ciudad, la fotografía que hacemos acá, empieza a generar como preguntas a uno como fotógrafo y empieza pues como a darse la búsqueda o la inquietud de poder hacer algo que muestre la realidad también nuestra, pero que permita verla de otra manera no tan negativa. Esa búsqueda entonces empiezan a aparecer como inquietudes, como les digo, y del día a día, de uno escuchar, de ver medios de comunicación, leer medios, del día a día cotidiano con los amigos, hay un montón de palabras que se empiezan a volver muy repetitivas y muy, ¿cuál es la palabra? Como muy comunes. muy comunes y eso empieza pues como a generarnos inquietudes. Cata y yo somos pareja, entonces todo el tiempo estamos como hablando de cosas así, de fotografía, nos gusta pues yo le cuento mis proyectos, ella me cuenta los suyos y yo bueno, se me ocurre en algún momento pues bueno, aquí hay algo que de pronto empieza a generar un tema y es la ciudad y esas palabras. Entonces empezamos a hacer como una recopilación de palabras que aparecen en los medios repetitivamente, que se vuelven comunes, que se vuelven el día a día, que incluso hace 15 días estuve también aquí presentando mi exposición y me llamó mucho la atención que había un chico que no tenía en su imaginario el concepto de algunas palabras negativamente, entonces me pareció pues también como interesante que eso pasara. Pero también pensé yo, ¿será que está mal informado? ¿Será que no le importa? Porque digamos que en el medio que uno se mueve, la vida que uno ha llevado, hace que para uno sea muy común escuchar esas palabras, pero nos dimos cuenta, pues le contaba yo a Cata eso, o estábamos juntos ese día, me llamó mucho la atención que un chico no sabía que La Terraza era una banda, ¿cierto? Pues que se reconocía como una banda criminal de la ciudad. Y es algo que todos los días sale en prensa, todos los días se menciona, la banda La Terraza. Y seguro hay mucha gente que no lo ha escuchado, pero cuando uno de pronto se informa, está por ahí pues como muy inquieto por lo que pasa en la ciudad, es algo muy común. Y también se van presentando otras palabras que son las que vamos a empezar a conversar acá brevemente. Entonces, en esas palabras empezamos a hacer como un listado de las que encontramos más en los medios y ahí empezamos a definir pues como yo como fotógrafo esas palabras donde las podría encontrar, recorriendo la ciudad, preguntándole a amigos sobre cómo podría yo volver imagen esas palabras. A partir de lo que se conoce negativamente en la ciudad, en un lenguaje pues de medios de comunicación, pero también digamos que muy de parlache, muy de esquina, muy de barrio. Yo soy de barrio, entonces siempre hay como amigos, siempre he tenido como ese contacto. La academia también, los estudiantes, hay siempre como una inquietud por saber cómo hablan ellos y empieza entonces a volverse algo como muy presente. Empezamos entonces a encontrar algunas palabras y el ejercicio entonces es volver las imágenes y después de la imagen yo hablo con Cata, le cuento más o menos la historia y Cata trata de hacer como con palabras algo que le dé también vida a esa imagen, pero tratando de encontrar algo más desde lo positivo, por así decirlo. Eso suena un poquito cliché, pero digamos que cada palabra de estas que está enmarcada en algo tan negativo tiene una posibilidad muy bella de otro tipo de historia en la misma ciudad, en el mismo contexto. Y empezamos pues como a hacer el ejercicio de escritura y salió algo que nos pareció bonito, porque bueno, yo también creo que uno tiene que creer en sus proyectos y a mí me gustó mucho lo que salió de acá. Me gustó mucho el ejercicio que hicimos Cata y yo de unir fotografía con texto. Alguna vez yo lo había hecho hace mucho rato, en el 2001, con Luis Miguel Rivas, que es un escritor
de Envigado, amigo mío de hace muchos años. Hicimos un ejercicio con los 1000 Jesuses, un ejercicio pues del rezarlo, los 1000 Jesuses cada año y buscar en la ciudad imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Y a partir de esas imágenes, Miguel Rivas escribió unos textos. Entonces fue el primer ejercicio, pero ahora yo sentí pues como algo más potente, pues porque de pronto ya uno va madurando un poquito y tiene como otras ideas y otras inquietudes, y se logró pues como algo más concreto, que incluso en algún momento hablábamos que puede madurar más, que puede tener otras palabras, que podemos seguir haciendo como una ampliación del proyecto, pensando en que al verlo la gente pues se haga una idea diferente de lo que esas palabras significan en el día a día de los barrios, en la cotidianidad nuestra, en los medios de comunicación. Incluso la Secretaría de Cultura Ciudadana en algún momento, después de este proyecto, vi algo donde también hacía un juego de palabras, pero no con imágenes, sino con las palabras. Entonces, por ejemplo, hablaban del significado de la grilla, ¿cierto? El insecto, pero cómo aquí hacíamos ese uso de la palabra despectivamente, entonces invitaban a que de pronto desde el lenguaje lo moderáramos y lo utilizáramos de otra manera. Entonces hay como inquietudes porque de alguna forma aportemos algo para esta ciudad que ha sido tan golpeada, que nos ha tocado, pues a mí particularmente, a Cata nos ha tocado pues una época antes muy fuerte. Hicimos partes como de esa ciudad, que hoy también tiene muchos problemas, pero en otro momento donde realmente era más complicado vivir acá. Entonces, creemos que con este proyecto de alguna forma ponemos un poquitico ahí como para aportar, y que la gente cuando la vea, lea el texto, pues se ría o diga, ve, sí, curioso. Esa pues fue como la intención del proyecto. Entonces lo que queremos ahora es empezar a hablar del proyecto como tal y de cada una de las imágenes y lo que implicó pues el texto que acompañó a estas imágenes. Bueno, también aclarar que este proyecto fue esto en Sí, en la entrada del Consejo de como Medellín. en la entrada pues del consejo. La aclaración es por lo siguiente, porque era claro que de pronto pues uno como escritor o cuando uno intenta hacer un ejercicio de escritura busca o tiene un estilo muy definido. En este caso mi estilo es un poquito más agresivo, más directo. Aquí no, pues en otros casos, en este caso no podía ser así, ¿cierto? Porque obviamente tenía un tinte institucional, pues iba a estar expuesto en el consejo. Entonces no quiero decir con eso pues que no se hiciera pues a conciencia, sino que fue más moderado, porque yo ahora los releo y puedo, pues los textos que en ese momento se expusieron con las imágenes, y puedo sacar muchísimas otras historias diferentes. Pero bueno, también había una cuestión ahí de lo corto, que la idea era que fuera un micro relato, que fuera muy breve y que reflejara como el cambio, o sea, como lo que queríamos mostrar, que era la evolución que han tenido esas palabras en nuestro imaginario, en nuestro lenguaje, cómo se han visto afectadas y cómo estamos tratando de rescatarlas. Entonces digamos que fue un poquito más dirigido como a un público pues muy general, pero también como respetando el espacio que nos dio pues el consejo para poderlas exhibir allí. Entonces, no sé si empezamos a leerlas. Sí, incluso el proyecto está en Instagram, si alguien lo quiere ver, sí. ahí están las fotos y el texto. El Instagram es Darango, Diego Arango, Darango69. Ahí está mi perfil y ahí pueden ver los textos y imágenes, pues como para que tengan ahí más facilidad. Bueno, en esas búsquedas del día a día, no solamente en los medios de comunicación, sino también con amigos, con los estudiantes, empiezan a desaparecer esas palabras pues que a uno le dan incluso a veces un poquito de risa por lo que significaron para uno en otro momento y lo que hoy en día significan. Por ejemplo, en esta palabra o en esta fotografía, nosotros vemos un chico que trabaja en la minorista, que carga mercados.
Entonces es un oficio pues muy, muy común, no tiene nada de espectacular, es un oficio muy necesario. Estas personas ayudan a la gente a comprar los mercados, los transportan, les llevan el mercado al taxi, les dicen dónde comprar las cosas, dónde hay promociones. Es un asesor pues en la minorista, que yo tomé varias de las fotos en la minorista porque es un lugar encantador y tiene como muchas posibilidades. Entonces, en este caso, la palabra fue el carrito. Y el carrito, pues nosotros, pues yo crecí jugando carritos. Era algo pues muy, muy infantil, muy de juegos infantiles. Pero resulta que hoy en día el carrito se ha convertido en un personaje en los barrios, que es el personaje que lleva armas, que lleva Drogas. droga, Sí, que lleva armas, droga, sí, que es el que transporta. Entonces, y la mayoría de ellos son niños, son chicos jóvenes que trabajan para combos, bandas, haciendo este tipo de cosas. Entonces, cuando ya uno empieza a reconocer esas palabras como algo que para uno fueron tan diferentes y se vuelven algo tan, pues de un uso como tan negativo, decirlo así, pues genera esa inquietud. Entonces, bueno, el juego era también cómo resolver cada palabra. Y en este caso, a estos chicos de la minorista les dicen carritos, pero lo que hacen es muy diferente a lo que pretendía o lo que pretende el carrito en el bajo mundo, que tiene pues incluso en la ciudad unas cosas tenaces porque a cada rato capturan chicos muy jóvenes o los asesinan. Entonces a uno cuando lee, por ejemplo, el chico era un carrito, entre comillas, pues le queda a uno como esa pregunta de un chico muy joven que debería realmente estar jugando con carritos, que se convierte ya en un chico que lo que hace es transportar armas, droga y rápidamente se mete en el mundo criminal. Entonces queríamos con esta imagen y con el texto pues tratar de encontrar la posibilidad de otra lectura de esa palabra. No sé por logística, porque tengo los textos. Si ustedes quieren, pues como son textos muy breves, pues como ir leyendo, así nos demoremos un poquito más. Entonces, bueno, el texto, Catarina pues nos lo lee y bueno, el ejercicio con el chico también, con este chico que sirvió como personaje, era contarle cuál era mi idea y él se reía, porque me decía, ah, sí, algunas veces me lo han dicho. El chico pues fue muy, muy, muy amable con el ejercicio y él entendió que era como con la intención de una lectura más positiva para tratar de darle como otro sentido a esa palabra. Bueno, el texto decía así: dígale a Steven que él le ayuda con las cosas. Ese muchacho es muy comedido. No es sino que lo mande a llamar y vendrá con su carrito a auxiliarlo. En la plaza minorista todos lo conocen y lo recomiendan, porque los carritos como Steven hacen su trabajo con amor, lo acompañan a uno a recorrer la plaza, lo llevan a los mejores locales y a veces hasta le consiguen descuento. Los carritos que todos los días cargan sus bolsas para que usted no se encarte representan una fuerza laboral invisible, casi siempre, pero indispensable en nuestra ciudad. Dele, camine, lo lee y compre con tranquilidad, que un carrito estará allí para ayudarlo. Esa fue la primera palabra. Casualmente fueron 12 palabras que suena como a algo muy religioso, pero fue pues hasta divertido el asunto. Porque es que pues en ese sentido que suene como algo religioso es porque nuestro lenguaje, o sea, sobre todo aquí en esta región, está muy vinculado a lo religioso, ¿cierto? El Dios le pague, Dios lo bendiga, el amén, cuando lo pues cuando para responder a cualquier halago, entonces sí hay una connotación, pues encontramos que muchos de ellos estaban relacionados como con la parte de la devoción o de la religión, pues las palabras. Bueno, sigamos. Esta pues es más la plaza. La plaza. La plaza pues también sabemos lo que es una plaza de vicios. Yo a veces me sorprendo porque la gente como que pues de pronto no maneja estas palabras, entonces yo digo, ¿será que yo soy muy barrio bajero que todas estas palabras me las conozco, me las
pues las escucho todo el tiempo, pero Pues bueno. no, pero yo creo que la plaza, pues, a pesar de que uno sigue, voy a la plaza, pues nunca se va a pensar que vas para la plaza de vicio, pues, a no ser de que seas muy vicioso, pero sí ha habido, pues, como momentos en que se identifica o incluso llega esta palabra a acaparar el significado de lo que originalmente era una plaza, ¿cierto? Sobre todo en ciertos sectores y en ciertos contextos. Sí, Yo es muy, es pienso muy que se común, aplica. muy común escuchar la plaza, ¿cierto? Pues como allá hay una plaza, en el barrio hay una plaza. O sea, es mejor aclarar si está usted, pues, ¿cuál plaza? Pues, ¿de cuál plaza me estás hablando? ¿De la donde venden verduras o de la otra, cierto? Sí, entonces esa sí es como muy, muy común, pues al menos dentro de mi imaginario es bastante común escuchar hablar de la plaza. Pero la plaza obviamente entonces también es la plaza de mercado y aquí en este caso pues también es la minorista, que es un lugar encantador donde hay muchas opciones de todo, hay de todo, es un micromundo ese lugar y visualmente es encantador, entonces estar en ese lugar pues me permitió hacer varias fotos del tema, pero particularmente esta palabra la plaza, que, pues este concepto de la plaza que todos sabemos pues que coloquialmente pues nos identificamos con la plaza de mercado de los pueblos, pero se ha convertido, que a veces incluso pues como curioso por qué se vuelve esta palabra así para identificar un lugar donde venden drogas. Es algo que lo pone a uno a pensar mucho, cómo esa palabra llegó a ese uso, el uso de la plaza para ir a comprar drogas. Entonces esta sí es de las que son como más populares. Escuchemos el... La Plaza Mayor en las ciudades y pueblos hispanoamericanos era un espacio abierto donde en tiempos antiguos se instalaba el ayuntamiento y se celebraba el mercado. Ese era el nombre original, o sea, el significado original de la plaza era celebración de mercado. Es una celebración, nada menos. Hoy las plazas conservan de alguna manera esta tradición, sin embargo, comparten créditos con otra indeseable, una que sale en las noticias seguido y que le roba el cuarto de hora. Las plazas de mercado conservan esa aura colorida y de festejo que tanto atrae a propios y extraños. Huelen a hierbabuena y maracuyá y saben a oportunidad. Las plazas son organismos vivos que concentran la riqueza de la tierra y que nos devuelven la fe en la humanidad. La plaza, al azar. Esta es otra palabra que también usamos mucho y es la olla. La olla pues donde son lugares de la ciudad donde nos referimos a lugares muy tenebrosos, donde hay comercio de artículos robados, venta de drogas también. Uno la utiliza comúnmente para decir, no, eso por allá es una olla, ¿cierto? Pero resulta que, pues, que en este caso las ollas para nosotros pues también son algo muy, muy particular, muy representativo, muy vistoso. Esto es una cocina que hay en la minorista donde uno se mete y encuentra un montón de sabores, de olores, de texturas, de personajes que cocinan, unas cosas pues bellísimas que incluso, bueno, aquí hago un paréntesis, hay un montón de palabras que están apareciendo nuevas pues para seguir el proyecto, una de ellas es cocina. Cocina. Y queremos pues como seguir el proyecto ahora hasta donde llega y si de pronto hacemos alguna publicación o algo. Incluso bases de datos de palabras que texto, porque hay personas que no han pensado en yerba, no han pensado en... Sí. Es decir, hay una cantidad de palabras que se pueden vincular. Y que Como en una base de incluso datos. los amigos, los conocidos nos van contando palabras de estas y bueno, yo tengo amigos en todas partes y claro, hay gente que es pues tiene como más contacto con este mundo y me van dando pistas y ideas para seguir con el proyecto. Entonces la olla, en este caso pues obviamente se refiere a una olla muy artesanal, muy, pues, como muy particular, muy pintoresca, porque aquí es donde venden los mejores almuerzos de la ciudad, yo creo, y es en la Plaza Minorista también. Hija, échale más agua a la sopa, canta con desparpajo Joaquín Bedoya, y ponga una olla grande para que alcance.
Las ollas de las familias paisas en general son grandes y resistentes para poder abastecer a todo ese viajado de gente. Las ollas que cuida la mamá con tanto esmero, porque las compró en una promoción de 2 por 1, pero que le salieron finísimas. La olla del arroz, con raspones en el fondo cuando el tío Tito se comió el pegado, y la olla grande del sancocho de los domingos, que ha aguantado leña y fuego por años sin rajarse, son fuente de sabores culinarios familiares y exquisitos. Lo que la olla contiene sabe a potaje de abuela, con receta secreta incluida. En las otras ollas, los hijos y los nietos se pierden del mundo y las familias se dispersan sin remedio. Bueno, esta es el patrón. También pues un término muy conocido en la ciudad y obviamente muy enfocado a otro tipo de personaje pues que tiene cierto poder en las bandas o en los combos y que muchas personas quisieran ser. ¿Cierto? Que el que manda, el que tiene el poder, el que tiene el control. Incluso pues hay mucha gente que presume de ser patrón. O sea, hay mucha gente que tiene cierto poder en un espacio, en una cuadra o algo, y le gusta que lo cataloguen como un patrón. Pero en este caso, pues el personaje es Jesucristo, pues en un lugar muy pintoresco también, y que me llamó mucho la atención el hecho de tener como esos aguacates que son muy hermosos para mí, la textura, el color, todo, pero custodiados por el patrón, que al hablar con el dueño del lugar, pues obviamente él fue el que me dijo que ese es el patrón. Pues yo le dije, ¿usted por qué pertenece a Jesucristo acá? Es el patrón. Entonces, esa palabra, pues, digamos que el patrón desde lo laboral todos sabemos lo que es, pero ya en el día a día se vuelve simpático de muchas personas tener o creer que tienen cierto poder de control y de dominio, y se autodenominan o los denominan patrones. Entonces la ciudad está llena de patrones, o sea, puede ser cualquiera en una cuadra, en un espacio pequeño que se considere como tal un patrón. Pero en este contexto, personaje dueño del negocio que vende solamente aguacates, veía a este personaje más como el que está a cargo de todo su patrón. A mí personalmente esta es la foto pues de toda la serie, es la que más me gusta, pues como que la que más me dio juego a la hora pues de escribir el texto. Los aguacates puede que estén muy caros, pero saben muy rico, y si los prepara en mascarilla, bien maduros, le dejan divino el cabello. Y ni hablar de un guacamole limonudo con pimienta, mejor dicho, la fruta perfecta. Y lo mejor es que el patrón los creó, y no nos cobró vacuna por hacerlo, y no nos extorsionó, secuestró ni mató porque no nos los comimos. Y antes hasta nos dio a probar de varias clases, como para que tuviéramos de dónde escoger. El patrón supervisa la maravilla de su creación allá, encaramado en su pirámide de aguacates, y sonríe porque sabe que todo le quedó perfecto tal cual es.